¿Quién no se ha enojado? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque al hablar del enojo todos nos sentimos pecadores, porque en algún momento todos nos hemos enojado. Cuando una persona hace algo que no nos gusta, cuando nosotros mismos actuamos de una manera que después reconocemos que no debimos actuar, nos enojamos hasta con nosotros mismos. Entonces, en esta semana hemos estado dialogando sobre el peligro del enojo y hoy me corresponde a mí hablarles sobre las consecuencias del enojo. Hay personas que se enojan y hay dos formas de nosotros expresar ese enojo. Una forma es hacia afuera, donde explotamos, gritamos, estrellamos, le damos duro a la puerta al cerrarla, pegamos, peleamos, y hay otras personas que se enojan y se quedan calladas, pero usted ve como que la nariz le, le hace así como... Y cuando usted ve a esa persona que la nariz como que se le avienta un poco, dice, wow, está enojada. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos enojamos? Si usted se enoja y ya queda el enojo ahí, Señor, ayúdame a controlar el enojo, y le pide al Señor templanza, dominio propio, y que eso quede solamente en ese enojo ahí, ok, está bien. Pero cuando usted le da rienda suelta a ese enojo, el enojo acarrea consecuencias muy negativas para nosotros. Nos puede traer consecuencias familiares y sociales, consecuencia espiritual, consecuencia emocional, consecuencias negativas en nuestra salud. El pecado nos lleva a pecar, señores. El enojo nos lleva a cometer pecado, nos lleva a pecar. A Moisés, él haberse enojado cuando le dio agua de la peña, cuando Dios le dio agua de la peña a través de él al pueblo, eso le costó el entrar a la tierra prometida. El Caín haberse enojado con su hermano Abel le costó la muerte, le costó la vida a su hermano. Y así sucesivamente. Jacob se riñó, discutió, se enojó con su suegro y riñó con él. El enojo trae discusiones, trae contienda, trae separación, trae pleitos, hasta la muerte de otras personas y de nosotros. No podemos decir, pero es que el pecado el enojo no es en todo pecado, es verdad. Dios que es santo y que en él no se encuentra pecado. En Deuteronomio Moisés menciona muchas veces que Dios se enojó con él. El mismo Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se enojó en Marcos 3, 1 al 15, donde encontramos el hombre de la mano seca, que él lo sana. Se enojó con los fariseos y con lo que lo estaban esperando una ocasión para acusarle. Se enojó. Se enojó cuando entró al templo y vio que el templo había sido corrompido por las personas. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado está cuando le damos rienda suelta a ese enojo. Nos descontrolamos y le damos cabida a Satanás para que actúe a través de nuestras manos, de nuestras bocas, de nuestras acciones. El pecado, el enojo, trae como consecuencia pecado, trae como consecuencia enfermedades. Y fíjense bien que en nuestra salud, usted dice, pero yo no soy cristiano, yo me puedo enojar. Pues mire, déjeme decirle que para su salud también el enojo trae consecuencias negativas. En Eclesiastés capítulo 11:10 dice que nos apartemos, que quitemos de nuestro corazón el enojo. Hay personas que no lo expresan, pero su corazón está lleno de enojo y esto le ha dado cabida al resentimiento, al dolor, a la raíz de amargura. Y esto daña su vida espiritual, daña su relación con Dios. Empiezan a maquinar, cuando se enojan, empiezan a maquinar pensamientos inicuos, pensamientos que no le agradan a Dios. Y el Espíritu Santo, que es el que escudriña los corazones, se da cuenta, lo puede ver. Entonces ofendemos a Dios con nuestros pensamientos en medio de nuestro enojo. Pero también el enojo, señores, aumenta la presión sanguínea, lo que puede provocar un desequilibrio, un deterioro en nuestras arterias, pueden provocar infarto. ¿Ustedes han visto personas que se han muerto de un pique, de un coraje, de un enojo? El enojo eleva el pulso cardíaco, nos genera taticardia,
El enojo aumenta el riesgo de padecer enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis. Aumenta el ritmo respiratorio y provoca que el corazón bombee con más intensidad la sangre. También nos puede producir dolor de cabeza, innumerables de consecuencias negativas, contando también que las personas que son enojonas tienden a envejecer más rápido. Entonces, estas son solo parte de las consecuencias que nos trae el enojo. Siempre que nos enojemos, que haya un disgusto, que alguien haga algo que a nosotros no nos agrade, o que nosotros hagamos algo que a nosotros mismos nos desfraude, nos sintamos desfraudados o enojados con nosotros mismos, vamos a usar esa herramienta espiritual, ese fruto del espíritu que se llama templanza, dominio propio, para poder controlar el enojo y que no lleguen esas consecuencias negativas a nuestras vidas. El enojo va a llegar, pero no debemos de llevar ese enojo al nivel de ira o al nivel de descontrol, sino más bien que cuando llegue nosotros podamos controlarlo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para no obtener esas consecuencias tan negativas, porque en realidad el enojo es un peligro que nos acecha, un peligro que está ahí. El enemigo se aprovecha del enojo para dañarte. No le demos ocasión al enemigo, oportunidad al enemigo para que nos dañe utilizando el enojo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Soy su hermana María Perdomo y en esta semana estuvimos hablando sobre el peligro del enojo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque me permitiste hablar a mis hermanos y amigos en este día. Señor, mira, nos presentamos todos delante de tu presencia, reconociendo y confesando ante ti que nos enojamos, que son muchas las veces que nos enojamos, Señor. Pero pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica la templanza, el dominio propio, cada vez que el enojo toque a nuestra puerta, y que no llevemos ese sentimiento a un nivel mayor llamado ira, descontrol, para que esas consecuencias negativas no lleguen a nosotros. Ayúdanos, Señor, a controlar el enojo. Ayúdanos a honrarte, aún en medio de nuestro enojo, saber y pensar que debemos actuar como a ti te agrada y como tú quieres que actuemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.